El capítulo 16 arranca con una atmósfera pesada, sofocante, como si el aire mismo en Santa Teresa presintiera que algo grave está por ocurrir. La rivalidad entre haciendas ya no es solo un conflicto legal ni una guerra de palabras, es una amenaza latente que se siente en cada mirada, en cada silencio y en cada arma que ahora descansa demasiado cerca de manos inexpertas. Luis Fernando aparece al amanecer recorriendo Espejo de Luna. No lo hace como médico ni como hombre de razón, sino como un patrón endurecido por el miedo y el orgullo. Sus órdenes del capítulo anterior empiezan a materializarse. Los hombres practican con armas viejas, algunos nerviosos, otros emocionados por una violencia que no terminan de comprender. La madre de Luis Fernando observa desde lejos con el rostro marcado por la preocupación, sabiendo que su hijo está cruzando una línea peligrosa. La narración deja claro que Luis Fernando ya no confía en nadie. No confía en la ley, no confía en Doménica y ni siquiera confía del todo en Prudencio, a quien empieza a ver más como un freno que como un aliado. Aunque insiste en que todo es defensivo, sus decisiones revelan una obsesión creciente por el control. En paralelo, el capítulo nos lleva a La Joya. Doménica Montero recibe informes constantes de lo que ocurre al otro lado del límite. Su gente le habla de hombres armados, de disparos al aire, de ganado asustado. Doménica escucha sin interrumpir, pero su expresión es distinta a la de otros episodios. Ya no hay sorpresa, solo una calma tensa, calculada. Doménica entiende algo fundamental. Si Luis Fernando arma a su gente, el conflicto dejará de ser privado y se convertirá en un problema público con consecuencias irreversibles. Y aunque muchos creen que ella responderá con la misma moneda, el capítulo muestra otra faceta. Doménica comienza a mover piezas en silencio. Uno de los momentos clave de esta primera parte ocurre cuando Doménica se reúne con su abogado. La conversación no gira solo en torno a tierras o cercas, sino a pruebas, denuncias y viejos expedientes que podrían salir a la luz. El nombre de Cosme vuelve a aparecer, así como referencias veladas a facturas falsas y desvíos que, si se confirman, podrían derrumbar más de una reputación en Santa Teresa. Mientras tanto, Pedro se convierte en un eje emocional del episodio. Después de haber sido humillado, amenazado y explotado durante años, ahora intenta adaptarse a su nueva vida lejos de La Joya, pero el capítulo deja claro que irse no significa escapar del pasado. Pedro carga con culpa. Hay una escena particularmente poderosa cuando Pedro recuerda las palabras que le dijeron: "Eres Pedro nadie". Esa frase resuena como un eco que lo persigue y lo empuja a tomar una decisión interna. Ya no quiere ser invisible, ni víctima, ni moneda de cambio entre patrones. Por otro lado, Chiara sigue moviéndose como una figura incómoda y provocadora. Su presencia en Santa Teresa incomoda tanto a aliados como a enemigos. En esta parte del capítulo su actitud desenfadada contrasta con la gravedad de los hechos, pero deja entrever que ella sabe más de lo que aparenta. Chiara observa, escucha y guarda información. El conflicto familiar también se intensifica. La madre de Luis Fernando intenta una última vez hacerlo entrar en razón, le recuerda quién es, lo que ha construido y lo que puede perder, pero Luis Fernando ya no escucha consejos, interpreta cualquier duda como traición, su respuesta es fría, determinante, y deja claro que está dispuesto a perder afectos con tal de no ceder frente a Doménica Montero. El episodio sube de intensidad cuando se reporta un nuevo incidente en la frontera entre ambas haciendas. No hay muertos, pero sí un disparo que no debió hacerse, un error, un acto impulsivo. El capítulo no muestra el momento exacto, pero sí sus consecuencias: ganado herido, hombres alterados y rumores que corren como pólvora por el pueblo. Doménica recibe la noticia y por primera vez en este capítulo pierde la compostura. No grita, no insulta, pero su mirada cambia. Es el instante en que entiende que la situación ya no se controla solo con dinero ni con abogados, algo más profundo se está rompiendo en Santa Teresa. La primera parte del capítulo 16 cierra con una escena simbólica, Doménica sola en su despacho observando los planos de sus tierras mientras escucha a lo lejos un disparo seco. No sabemos de dónde viene, pero su sonido es suficiente para confirmar que la guerra ya no es una posibilidad futura, es una realidad que acaba de comenzar. La tensión queda suspendida, dejando. La tensión que se había sembrado durante el día estalló cuando cayó la noche. En Santa Teresa no hubo estrellas suficientes para iluminar el miedo que comenzaba a recorrer ambas haciendas. El silencio no era paz, era una advertencia. Doménica lo sabía. Desde la ventana de su despacho observaba los límites de su tierra como si pudiera anticipar el próximo movimiento de su enemigo. Y por primera vez desde que regresó no se sentía invencible. En La Joya los hombres ya estaban reunidos. Genaro repartía instrucciones mientras algunos ajustaban armas que nunca pensaron usar. Prudencio intentaba mantener la calma, pero en el fondo sabía que aquello ya no tenía marcha atrás. La decisión de Luis Fernando había encendido una mecha peligrosa y nadie sabía quién sería el primero en caer.
Luis Fernando apareció con el rostro endurecido ya no como el médico que soñaba con sanar al pueblo sino como un hombre dispuesto a defender lo suyo cueste lo que cueste. Habló claro, no quería sangre pero tampoco permitiría que Doménica siguiera avanzando. Esa contradicción lo estaba consumiendo por dentro. Mientras tanto, Doménica recibía una noticia que la sacudió más que cualquier amenaza. Genaro le informó que Pedro había abandonado definitivamente la hacienda. No solo se había ido, se había llevado su dignidad y con ella una verdad incómoda. Doménica comprendió demasiado tarde que había permitido abusos que nunca debieron existir. Ese fue el primer golpe real a su imperio, no uno económico sino moral. La traición de Pedro no fue silenciosa, se corrió como pólvora entre los trabajadores. Algunos comenzaron a cuestionarse si realmente Doménica era la patrona justa que decía ser. Y aunque ella mantenía el rostro firme, por dentro empezaba a resquebrajarse. En Espejo de Luna, Pedro era recibido con cautela pero también con respeto. Por primera vez alguien le ofrecía un salario justo, un trato humano y la posibilidad de decidir sobre su propio destino. Ese cambio marcó un quiebre definitivo entre ambas haciendas y Doménica lo sintió como una derrota personal. La noche avanzó y con ella los rumores. Se decía que habría un enfrentamiento, que alguien había sido visto cruzando cercas, que las armas ya no eran solo una amenaza. Doménica decidió salir. No iba a esconderse, no lo había hecho nunca. Acompañada por Prudencio llegó hasta el límite de su propiedad. Allí en la oscuridad se encontró con Luis Fernando. No hubo gritos al inicio, solo miradas cargadas de historia, orgullo y rencor acumulado. Luis Fernando le reprochó haber usado su poder sin medir consecuencias. Doménica respondió con la frialdad que la caracterizaba, pero sus palabras ya no tenían la misma fuerza. Ambos entendieron que habían cruzado líneas invisibles y que nada volvería a ser como antes. Cuando un disparo se escuchó a lo lejos, el tiempo se detuvo. No se supo de inmediato quién apretó el gatillo, pero bastó para que el caos se desatara. Los hombres reaccionaron, los gritos rompieron la noche y por un instante la tragedia pareció inevitable. Prudencio se interpuso, era un hombre viejo pero con más autoridad moral que todos los presentes. Su voz logró imponerse sobre el ruido, recordó lo que estaba en juego. No eran tierras, ni vacas, ni cercas, eran vidas. Ese momento marcó el verdadero clímax del capítulo 16. No hubo muertos pero sí heridas profundas, algunas visibles, otras imposibles de cerrar. Doménica regresó a su hacienda con una certeza devastadora.